que no lo hace personas precisamente conspiranoicas que quieran denigrar a Achille Liénard, sino todo lo contrario, precisamente alabarle. Vemos en el siguiente enlace, más abajo, el obituario que aparece el día un poco después de su muerte en la revista Time, el 26 de febrero de 1973. ¿Y qué es lo que nos dicen en la revista Time a poco de morir el cardenal Liénard? Falleció el cardenal Achille Liénard, 89 años, obispo fervientemente progresista de la diócesis industrial de Lille durante 4 décadas. Defensor de la reforma social en Francia mucho antes de obtener el birrete rojo en 1930. El cardenal Liénard fue un activo defensor del sindicalismo y líder del movimiento de sacerdotes obreros que enviaba a clérigos católicos a vivir entre los obreros franceses, impertérrito ante la oposición de los industriales, que lo apodaban el cardenal rojo, y ante la suspensión por el Vaticano del experimento de sacerdotes obreros de 1954. Se convirtió en un destacado defensor de la descentralización de la Iglesia durante el Concilio Vaticano II. Vamos a ver. Aquí en este artículo que escriben en Time, en este obituario de Time, se dicen muchas cosas en muy pocas palabras. O sea, nos está diciendo que era defensor de la reforma social en Francia antes de obtener el birrete cardenalicio. O sea, ya era rojo antes de obtener el birrete rojo, activo defensor del sindicalismo y líder del movimiento de sacerdotes obreros. Sindicalismo, bien. El sindicalismo cristiano, precisamente, que defienden estas personas, no era el sindicalismo que teníamos en España con el sindicato vertical, en la época de Franco, donde solamente existía un organismo que de alguna forma amparaba a todos los trabajadores en España, que era el sindicato vertical, que estaba regido por el movimiento de Franco. Un sindicato que era bastante católico. No estamos hablando de ese sindicalismo, no se está hablando de ese sindicalismo, sino de un sindicalismo cristiano con tintes comunistas. Líder del movimiento de sacerdotes obreros. ¿Qué es el movimiento de sacerdotes obreros? En los años 40, en el puerto de Marsella, en Francia, aparece un grupo de sacerdotes que se va extendiendo además esa ideología por toda Francia, sacerdotes que empiezan ya en los 40, a trabajar en las fábricas a jornada completa, dejando de lado el ministerio pastoral, el ministerio sacerdotal, dejando de lado sus obligaciones en las parroquias y vistiendo de laico en los años 40, sin sotana, sacerdotes sin sotana, trabajando en fábricas a jornada completa para supuestamente atraer a los obreros. Eso es lo que se conoce como movimiento de sacerdotes obreros o movimiento de sacerdotes comunistas en los años 40, que fue condenado por su santidad Pío XII, por supuesto que sí, claro que fue condenado por Pío XII. Sin embargo, Achille Liénard promovió en todo momento a los sacerdotes obreros marxistas y comunistas en Francia y luego los protegió después de que Pío XII condenó el movimiento obrero de sacerdotes, que es, por así decirlo, el germen de la teología de la liberación, porque ese movimiento obrero sacerdotal francés saltó más allá del Atlántico y llegó, lógicamente, a Sudamérica, Hispanoamérica, y empezó a arraigar en los diferentes países de Hispanoamérica. De hecho, Marie-Dominique Chenu, dominico francés, prócer de la nueva teología, de la Nouvelle Théologie, y que fue además precisamente autor o uno de los principales autores materiales de Gaudium et Spes, documento del Vaticano II. Marie-Dominique Chenu fue uno de los padres de la teología de la liberación y fue precisamente uno de los próceres también de los curas rojos, de los sacerdotes rojos aquí en Francia, de los sacerdotes obreros. Bien, pues todo esto nos está diciendo en muy pocas palabras aquí el Time. Y nos dice además que se convirtió en un destacado defensor de la descentralización de la Iglesia durante el Vaticano II. ¿Qué es esto de la descentralización de la Iglesia en el Vaticano II? La colegialidad episcopal y la fundación de conferencias episcopales. Las conferencias episcopales, fruto del Vaticano II, son organismos nacionales intermedios entre los obispos y el Papa, mientras que la Iglesia normalmente está el Papa y luego los obispos gobiernan en unión con el Papa, y si tienen algún problema o alguna duda se la preguntan al Papa. A partir del Vaticano II se empieza a promover lo que hoy en día se conoce como la sinodalidad, pero con otras palabras. Se hablaba de colegialidad episcopal y entonces se empiezan a fundar
o se fundan las conferencias episcopales, descentralizando el poder del Papa, de la Iglesia en el Papa, para dar un poder casi, no el del Papa, pero casi, o muy parecido en algunas ocasiones, a las conferencias episcopales, que se constituyen en organismos descentralizados para gobernar a las iglesias nacionales en cada país. Bien, pues esto que fue lo que hizo el Vaticano II, hablando de la colegialidad a día de hoy, pues hablamos de sinodalidad, que es el siguiente paso de la colegialidad, pero todo esto, precisamente, el cardenal Liénard fue uno de los grandes promotores, defensor destacado de la descentralización de la Iglesia durante el Concilio Vaticano II, es decir, promotor de la colegialidad episcopal en contra de la autoridad del Papa o en menoscabo de la autoridad del Papa. Si vamos al siguiente artículo del New York Times, más abajo, en la página 8, un obituario también, o sea, cuando muere el cardenal Liénard, vemos cómo en Time dicen lo que dicen. A ver ahora qué dicen en el New York Times. Bueno, voy leyendo mientras tanto, mientras el padre baja la... Ahí, perfecto, eso es. El obituario de New York Times dice: fallece el cardenal Liénard, defensor del movimiento de sacerdotes obreros. Vemos que efectivamente era algo obvio que a nadie se le ocurriría negar, que él fue defensor de los sacerdotes obreros. Si seguimos más para abajo y empezamos a leer un poco el artículo, dice: Lille, Francia, 15 de febrero. El cardenal Achille Liénard, obispo de Lille durante 40 años y defensor de los movimientos progresistas de la Iglesia Católica, defensor de los movimientos progresistas. Mire usted, ya me da igual si era masón o no era masón, pero vamos, hacía cosas de masón, ¿eh? Defensor de los movimientos progresistas de la Iglesia Católica. Falleció hoy en su domicilio tras una larga enfermedad. Tenía 89 años. Llamado el Cardenal Rojo. Página 9, vamos a la página 10 y vamos a leer algunos párrafos de ese artículo. No lo leeremos entero tampoco para no entretenernos demasiado, pero sí los más reseñables. En la página siguiente, más abajo, eso es lo que acabamos de leer ahora mismo. Eso es, empezamos ahí está, vale. Llamado el Cardenal Rojo. Bien, los trabajadores de la diócesis de Lille, una zona densamente poblada y altamente industrializada en el norte de Francia, lo llamaban su cardenal, el cardenal de los trabajadores, de los obreros, lo llamaban su cardenal. Los empresarios, indignados por su actitud a favor de los trabajadores, lo apodaron el Cardenal Rojo. Seguimos más abajo. Defensor desde hace mucho tiempo del sindicalismo cristiano y de los derechos de los trabajadores, también fue un firme partidario del movimiento de sacerdotes obreros hasta que el Vaticano lo reprimió en la década de los 50. O sea, partidario de curas marxistas, porque el movimiento de sacerdotes obreros fue un movimiento auspiciado por la infiltración marxista dentro de la Iglesia, de la cual además dio fe Beladot en los años 50, un agente comunista que había hecho para infiltrar a más de 2.000 jóvenes comunistas en seminarios católicos de la Iglesia, en seminarios de la Iglesia Católica, para llegar a sacerdotes, obispos y cardenales y destruir la Iglesia desde dentro. Beladot en los años 50 se convirtió a manos del cardenal americano Fulton Sheen y reconoció precisamente esa infiltración que fue auspiciada en los años 30, sobre todo por Stalin. Pues esos sacerdotes obreros de Francia, sacerdotes comunistas que ya no llevaban sotana en los años 40, que trabajaban a jornada completa en las fábricas y que dejaban de lado el ministerio sacerdotal, son los que protegía y defendía y promovía el cardenal Liénard. Tras la Segunda Guerra Mundial, los sacerdotes obreros franceses vieron y se vistieron como obreros en los barrios fabriles de fuerte tradición comunista de París, Lille y otros centros industriales.
El movimiento se detuvo en 1954, aparentemente por temor a que los sacerdotes, en lugar de convencer a sus compañeros de abandonar el marxismo, se convirtieran ellos mismos al comunismo. Porque claro, ¿cómo no va a tener temor Pío XII si es que lo que no sabía Pío XII en ese momento es que esos sacerdotes eran comunistas infiltrados, que eso lo supimos después por las declaraciones de Beladoz? Recibió la mitra de obispo en 1928 y el birrete cardenalicio en 1930. Fue fundamental para que la Santa Sede afirmara el derecho de los católicos a pertenecer a sindicatos. Vemos cómo efectivamente todo el mundo reconoce, a nadie se le ocurre ocultar, al contrario, le alaban al cardenal Liénard por haber luchado tanto a favor de los trabajadores y sobre todo en ambientes comunistas y marxistas. Si seguimos para abajo, en el enlace 4, está sacado directamente del artículo de Wikipedia sobre el cardenal Liénard, pero lo que sacan de aquí, o sea, este texto que vamos a leer a continuación, está extraído de una obra que se llama Una misionera mano tendida hacia los comunistas franceses, los testimonios de los sacerdotes obreros, 1943-1954. De ahí es de donde está sacado parte de lo que vamos a leer ahora. Liénard era apodado Cardenal Rojo por su apoyo al movimiento izquierdista de sacerdotes obreros. A nadie se le ocurriría pensar que los sacerdotes obreros del puerto de Marsella o los que se extendieron por toda Francia eran verdaderamente, se preocupaban por la fe. No, eran izquierdistas, eran materialistas y marxistas. Se distinguió por su apoyo al movimiento izquierdista de sacerdotes obreros y a los sindicatos católicos y promovió con vehemencia la justicia social dentro de la Iglesia. Al buscar la colaboración con las asociaciones obreras y dialogar con los sindicatos socialistas y comunistas, los sacerdotes obreros franceses, bajo el liderazgo de Liénard, se ganaron el respeto de diversos movimientos de izquierda, incluidos los marxistas. Al dialogar con estos sacerdotes, un activista comunista francés comentó en 1954: ustedes son cristianos y sacerdotes, yo soy comunista, pero les digo que somos hermanos y cuando me dicen con mi conducta que soy cristiano, les respondo que lo sería más aún si la Iglesia fuera como ustedes desean. Es decir, sería más cristiano si la Iglesia fuera como ustedes, sacerdotes obreros, comunistas, promovidos y auspiciados y protegidos por Liénard, desean que sea la Iglesia, una Iglesia de los pobres, de la teología de la liberación, una Iglesia marxista, una Iglesia materialista, una Iglesia con opción preferencial por los pobres. Esto lo reconoce un comunista, se lo reconoce a los sacerdotes obreros. Liénard continuó apoyando el movimiento incluso después de que el Vaticano tomara medidas contra los sacerdotes obreros en 1953, asegurándose de que pudieran mantenerse activos mediante dispensas especiales e interpretaciones amplias de los deseos papales. El Vaticano revocaría su decisión de condenar a los curas obreros y acogería el movimiento de curas obreros en 1962, claro que sí, con Juan XXIII, por supuesto, claro, filocomunista también, judío masón y filocomunista, cómo no. Bien, vemos aquí que efectivamente Liénard no solamente apoyaba a los curas obreros, sino que efectivamente, como nos dicen aquí, después de que el Vaticano empezó a perseguir y a castigar con suspensiones ad divini y con excomuniones a los curas obreros, Liénard, mediante dispensas especiales e interpretaciones amplias de los deseos papales, se aseguró de que esos curas obreros se mantuviesen activos, es decir, que no fueran suspendidos, ni fueran excomulgados, ni fueran depuestos. Liénard hizo de parapente entre el Papa y esos curas obreros para evitar que los curas obreros fuesen sancionados por el Papa, la mayoría de ellos. Es decir, para mantener a la infiltración marxista dentro de la Iglesia en Francia en los años 50, en vida de su santidad Pío XII. Pues miren ustedes, si no era masón, y masón luciferino, poco le faltaba. Poco le faltaba. Por eso digo que a mí no me cuesta trabajo pensar que verdaderamente y creer que verdaderamente lo fuera. Pero como esto hay personas que lo pueden negar diciendo que no son fidedignos los artículos de Chiesa Viva, lo que no pueden negar es la evidencia. Y es que este hombre hizo todo lo posible por defender al marxismo y por infiltrarlo y por protegerlo y por ampararlo dentro de la Iglesia Católica durante los 40 años que él fue cardenal. Y sobre todo en tiempos de su santidad Pío XII. Eso no lo puede negar nadie. Eso no lo puede negar nadie.
Y desde luego que si no era masón, poco le faltaba. Poco le faltaba, pero desde luego católico sí que no era. Católico sí que no era. Entonces, claro, uno cuando ve estas cosas, indistintamente, como digo, de que fuera o no verdaderamente masón luciferino, pero cuando ve esta forma de actuar del cardenal Liénard, lo que no queda la menor duda es que era un enemigo de la Iglesia. Era un enemigo de la Iglesia y un infiltrado por todo lo que hizo. Entonces, promovió la reforma litúrgica, promovió la colegialidad, promovió el marxismo dentro de la Iglesia, promovió la teología de la liberación, hizo todo lo posible precisamente para destruir la Iglesia. Y sin embargo, Lefebvre fue siempre bastante amigo de él. Y no solo fue amigo, sino que fue promovido por él. Fue Liénard quien promovió a Lefebvre. Fue Liénard quien conocía a Lefebvre ya desde que él era alumno suyo, siendo el profesor del seminario. Poco entonces, hombre, una persona que vemos que actúa de la manera que actúa, con una manera tan pérfida para destruir la Iglesia, pues poca bondad se puede pensar, poca ingenuidad y poca inocencia se le puede de alguna forma achacar a Liénard. Si Liénard además luego promovió a Lefebvre, pues hombre, todo da a entender que Liénard desde luego no era tonto. No era tonto, porque si se infiltró en la Iglesia para hacer lo que hizo y para intentar destruirla, promoviendo todo lo que promovió, no iba a promover al episcopado a personas que no fueran de su misma línea. Con esto no estoy diciendo que Monseñor Lefebvre no sea obispo. No, no estoy diciendo ahora mismo eso, ni mucho menos. Eso sería cuestión de otro vídeo y tampoco voy a entrar en ello, porque verdaderamente Liénard podía ser cardenal y podía ser obispo, mejor dicho. Y Monseñor Lefebvre podía ser obispo. Y si no por Liénard, por los obispos consagrantes que estuvieron en la ceremonia. Entonces podría ser obispo, sí, y obispo, y lo reconocemos como obispo sin ningún problema en ese sentido. Pero lo que no nos queda duda es que Liénard atacó a la Iglesia de frente. Liénard atacó a la Iglesia por la vanguardia. Pero, ¿qué fue lo que hizo Lefebvre? Lefebvre lo que hizo fue atacar a la Iglesia por la retaguardia. Porque cuando un enemigo quiere destruir a su enemigo encarnizadamente, con el que lleva en guerra durante siglos y quiere ya asestarle el golpe mortal, lo que no va a hacer es atacar de frente para que se batan en retirada, se reorganicen detrás y me vuelvan a plantar cara. Si queremos arrasar con nuestro enemigo, lo que tenemos que hacer es atacar por la vanguardia y por la retaguardia. La famosa táctica bélica del yunque y el martillo. Mientras por un lado paralizamos al enemigo, por el otro lo machacamos. Por eso se llama el yunque y el martillo. Atacar por la vanguardia y por la retaguardia. Por la vanguardia atacó Liénard, que quienes dicen que era masón luciferino defienden además que era precisamente el que se encargaba de recolectar masones para obispos y en organizar la masonería dentro de la logia del Vaticano. Esto es lo que dicen. ¿Puede ser verdad o no puede ser verdad? Yo pienso que sí, pero bueno, indistintamente de que no sea verdad, lo que sí es cierto es que Liénard, con todo lo que hizo, y vemos que lo reconoce públicamente, y no personas que lo critican, sino que lo alaban, en medios que lo alaban, si Liénard ataca de frente a la Iglesia, Lefebvre lo que hizo fue, siendo como era además, y como fue en todo momento promovido por Liénard, Lefebvre lo que hizo fue atacar por la retaguardia, impedir que aquellos que se batían en retirada pudieran organizarse. Entonces, él lo que hace es impedir la retirada, acaparar a todos los que se baten en retaguardia, se baten en la retaguardia huyendo de lo que estaba ocurriendo y dándose cuenta de lo que es el Vaticano II, y al final caen en las redes del tradicionalismo. El tradicionalismo inventado por Lefebvre, un tradicionalismo que jamás había existido en la Iglesia. Reconocer al Papa y resistirlo, eso jamás ha existido. La Iglesia nos enseña que si el Papa es Papa, al Papa hay que respetarle, hay que obedecerle y no se le puede resistir. Sin embargo, Lefebvre se inventa que los herejes pueden ser papas, que además lo acepto como papa, pero lo combato como un hereje, le resisto como un hereje y le desobedezco. Oiga, esto no lo ha enseñado nunca la Iglesia, ¿eh? El reconocer y el resistir el tradicionalismo que se inventó Lefebvre, que no había existido nunca en la Iglesia, esto es una invención de Lefebvre. Esto es una invención de Lefebvre. Y lo que hace es, con esa, enarbolando una falsa bandera de la tradición, un tradicionalismo verdaderamente herético,
lo que hace es impedir que los que se baten en retaguardia se puedan organizar porque caen todos en su organización y luego ¿qué hace? Devolverlos a la Iglesia conciliar aceptando que los herejes pueden ser papas. En vez de permitir de alguna manera que los que se baten en retaguardia, en retirada de la retaguardia, puedan organizarse en torno a la posibilidad de la sede vacante, lo que hizo Lefebvre fue impedir eso para devolver a la gente a la Iglesia del Concilio. Liénard atacó de frente, Lefebvre atacó por la retaguardia. Y esto, desde luego, a los hechos me remito. Porque en un momento de confusión, como era el Vaticano II, que Monseñor Tuc, Monseñor de Castro-Mayer, Monseñor Pildain Sapien en España y otros tantos obispos españoles, Monseñor el cardenal Siri, o tantos otros cardenales y obispos conservadores que había en la Iglesia, que en momentos de confusión actuasen de manera errática, porque nadie acertó a actuar correctamente, sino que incluso el mismo Monseñor de Castro-Mayer, Monseñor de Castro-Mayer reconocía a Pablo VI como papa, aguantó hasta que tuvo que presentar la renuncia. Cuando presentó la renuncia, se organizó la Sociedad Sacerdotal San Juan de Ávila, donde solamente se decía la misa de siempre, pero se seguía aceptando a Pablo VI como papa. Parece ser que en alguna ocasión Monseñor de Castro-Mayer daba a entender que la sede estaba vacante, pero no lo dijo con certeza ni con seguridad, ni transmitió ni mucho menos esa idea a sus hijos de la Sociedad Sacerdotal San Juan María Vianney, porque poco después de la muerte de Monseñor de Castro-Mayer volvieron de nuevo a la Iglesia de Roma, a la Roma actual apóstata y herética, con la consagración del padre Fernando Arias Rifán, en cuya consagración estuvo servidor, como ya comenté en uno de los primeros vídeos. Desde luego, Monseñor de Castro-Mayer actuó también de manera errática y no llegó a una conclusión certera. Igual que Monseñor Tuc. Monseñor Tuc actuó de manera errática, sí, y eso lo único que nos da a entender no es que estuviera mal de la cabeza, como pretenden en los entornos lefebristas y tradicionalistas, no que estuviera mal de la cabeza, sino que estaba confundido, estaba muy confundido. Sin embargo, en Lefebvre, curiosamente, en medio de esta gran confusión, no vemos confusión ninguna. Lo que vemos es una trayectoria lineal, bien delimitada, que nos da a entender que efectivamente respondía a un camino marcado ya de antemano. Porque ¿quién es el que lidera al grupo de padres internacionales en el Vaticano II, al Cetus Internationalis Patrum? Monseñor Lefebvre, cuando había cardenales y obispos muchísimo más preparados que Monseñor Lefebvre y de más relevancia y de más públicamente conocidos, porque a Monseñor Lefebvre no lo conocía casi nadie, había estado en las misiones en África y luego era superior de los espiritanos, pero poco más. Sin embargo, había otros obispos y otros cardenales mucho más influyentes. ¿Y quién lidera el Cetus Internationalis Patrum? Precisamente Monseñor Lefebvre. Para intentar, de alguna forma, contentar y controlar a los obispos más díscolos o más conservadores opuestos al Vaticano II, haciendo que al final las declaraciones del Vaticano II fueran, en cierta medida, suavizadas, pero no permitió tampoco que los obispos conservadores verdaderamente pudieran de alguna manera actuar de manera efectiva. Y luego, cuando acaba el Vaticano II, es el único que muestra una cierta organización en torno a él para acaparar a todo el mundo. Mientras que cada uno en su diócesis y en su lugar intentó resistir como buenamente pudo, el cardenal Siri por su lado, el Monseñor de Castro-Mayer por otro, Pildain Zapiain en Canarias, Monseñor Tuc quedándose en el exilio, cada uno hizo lo que pudo, lo que buenamente pudo y como Dios le dio a entender. Sin embargo, Monseñor Lefebvre inmediatamente acapara a todo el mundo alrededor de él e inmediatamente empieza ya su organización, una organización que, como acabo de decir, lo único que hace es mantener a las personas en el error, llevarlas a la herejía para reconducirlas de nuevo a la Iglesia conciliar, reconociendo a un hereje como papa. Entonces, a mí me hace mucha gracia que en el entorno precisamente de tradicionalismo y del lefebrismo se condene y se critique tantísimo y se denigre tantísimo a Monseñor Tuc, cuando ellos precisamente tienen como padre a Liénard,
y a Lefebvre, que de Lefebvre las cosas tampoco son precisamente muy limpias y cristalinas, porque el padre de Monseñor Lefebvre murió en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, supuestamente por haber beneficiado efectivamente a los judíos. Por cierto, el cardenal Liénard fue también hecho prisionero durante la ocupación de Francia por el ejército nazi alemán por ser amigo de los judíos. Y hay quien dice que incluso el padre de Monseñor Lefebvre era un agente comunista que estaba precisamente combatiendo en la Segunda Guerra Mundial en Francia al ejército alemán. Pues, bueno, esto podemos creerlo o no creerlo. Lo que sí es cierto es que murió el padre en un campo de concentración. Es cierto que Liénard favoreció en todo momento el comunismo, desde bien joven, antes incluso de ser obispo y cardenal. Es cierto que Monseñor Lefebvre no tiene ni un entorno ni una familia como la de Monseñor Tuc. Monseñor Tuc, él y su familia se enfrentaron desde siempre al comunismo y más de un miembro de su familia, sus hermanos, el mayor, fue asesinado y el sobrino, el hijo del hermano mayor, fue asesinado por los comunistas en 1945, por los comunistas de Ho Chi Minh en Vietnam. Y sus otros dos hermanos, Ngo Dinh Diem, presidente de la República de Vietnam del Sur, como dijimos ya en su día, y Ngo Dinh Nhu, el brazo derecho de Ngo Dinh Diem, y luego, después, su hermano Ngo Dinh Coy, fueron también asesinados, precisamente por ser anticomunistas beligerantes. Entonces, y Monseñor Tuc se quedó en el exilio precisamente por su actitud anticomunista beligerante, mientras que Pablo VI puso en su diócesis, en su archidiócesis de Hue, a un obispo filocomunista que llamaba hermanos a los comunistas vietnamitas que mataban y martirizaban a los católicos que había en Vietnam del Norte. O sea, en Monseñor Tuc no vemos para nada, en ningún momento, que él estuviera vinculado con el marxismo y con el comunismo, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Vemos luego actitudes erráticas, fruto de la confusión del momento. Sin embargo, en Monseñor Lefebvre parece ser que el padre era favorable al marranismo y al judaísmo. Monseñor Liénard igualmente. Y luego vemos que Monseñor Liénard favorece el marxismo y Lefebvre no se caracterizó precisamente por atacar de manera beligerante al comunismo. Lo que hizo fue atraer, como bien he dicho antes, a los que se batían en retirada, en la retaguardia, para devolverlos de nuevo a la Iglesia conciliar. Liénard era el yunque o el martillo y Lefebvre era lo contrario. Atacaron ambos por la retaguardia y por la vanguardia. No digo que fueran los únicos, sin duda que no. Hubo más, pero como les he dicho antes, si queremos destruir a un enemigo y asestarle el golpe mortal, la táctica del yunque y el martillo ya se viene usando desde la antigüedad. Alejandro Magno fue uno de los que usó esa táctica bélica precisamente. Lógicamente tengo que impedir que se batan en desbandada aquellos que son verdaderamente católicos conservadores, tengo que impedir que se batan en desbandada, tengo que acapararlos, tengo que traerlos hacia mí para mantenerlos en el error. Y eso fue lo que hizo Lefebvre, porque fue el único que se organizó como se organizó, siguiendo un plan totalmente lineal, defendiendo siempre a aquellos, persiguiendo a aquellos que defendían de alguna manera la sede vacante, porque él no consintió nunca que en su organización se hablase de sede vacante. Al contrario, se encargó de cortar cabezas cada vez que alguien nombraba la sede vacante. Entonces, ahí vemos que efectivamente no había mucha confusión en Lefebvre. Lo que hizo fue aparentar ser conservador y tradicional o tradicionalista. Bueno, ser tradicionalista no lo aparentó, lo fue porque él creó el tradicionalismo que nunca antes había existido. Él creó el tradicionalismo, entonces fue tradicionalista, pero es que el tradicionalismo es una herejía. Él fue tradicionalista, claro que sí. En fin, no sé qué opinarán muchos de este análisis, pero lo más gracioso de todo es que después de haber visto las cosas que se dicen de Monseñor Liénard, que se reconocen abiertamente
nos encontramos con artículos en la Fraternidad de San Pío X, como el siguiente que voy a leer. Luego el padre, si puede colocar las fotos bien, y si no, pues voy leyendo, perfecto. En la página 12 leemos un artículo que se llama Los Padre, últimos días del cardenal gusta, Liénard. Perdón que interrumpa, pues puedo poner los comentarios, algunos de ellos. No son muchos, pero voy a poner algunos. Ajá, bien, vale. Dice, puedo preguntar si estas misas eran